En esta oportunidad vamos a reflexionar en un texto muy importante en la revelación bíblica, en 2 Corintios 4:4. Dice que el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Romanos 1:16 dice que el Evangelio es poder de Dios. O sea, el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca el poder de Dios. Ese poder dice que actúa en nosotros y desde nosotros. Esto también es fundamental. Efesios 2:23. Aquel que es poderoso para hacer mucho más de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea la gloria. Entonces, cuando tomamos 2 Corintios 4:4, leemos eso, que el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. Entonces ahí viene el tema de los incrédulos. Cuando hablamos de la incredulidad, estamos hablando fundamentalmente del cerrar el corazón, el entendimiento, cerrar la razón, cerrar la conciencia a lo espiritual, a lo que viene de Dios, a la revelación de Dios, a su evangelio, a su propuesta, a la propuesta del Maestro Jesús. En el contexto, lo estamos hablando aquí, en el contexto en el que me estoy moviendo, que es este contexto en el que nos encontramos. En otros contextos habrá otros espacios, otras dimensiones de entendimiento, porque Dios habla de mil formas, de mil maneras, se manifiesta, se expresa y va haciendo entender su sabiduría, y los hombres van captando su sabiduría desde sus diferentes visiones y demás, porque la teología no es otra cosa que la comprensión humana de la acción de Dios en la historia del ser humano. Y eso se da por inspiración, esa comprensión se da por un regalo maravilloso de Dios, que es inspiración, pero que eso precisamente es la misma acción del Espíritu de Dios que lleva al ser humano. ¿Por qué? Porque el ser humano tiene la capacidad para abrirse a la trascendencia. Es decir, el ser humano tiene una puerta que Dios mismo, digamos, dejó establecida para que él se pudiese comunicar con el trascendente, para que el hombre pudiese comunicarse con el trascendente y para que Dios también pudiese comunicar con el hombre. Job 42:2 encontramos un texto maravilloso que yo sé que tú te lo puedes y no hay pensamiento que se esconda de ti. Así que ahí encontramos unos datos sumamente importantes. Entonces, fíjate que dice, el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del Evangelio. Porque ahí está el encuentro del ser humano con Dios, o la separación del ser humano con Dios. El entendimiento. Y el entendimiento en griego se llama, el entender se llama nous. Y nous se traduce como mente. Por eso en segunda de Corintios, no, primera de Corintios capítulo 2, verso 16, me parece, tenemos un texto maravilloso que dice que tenemos la mente de Cristo. Cuando tenemos la mente de Cristo, es decir, tenemos el nous de Cristo, tenemos el entendimiento de Cristo, cuando nosotros nos aproximamos a una palabra que es espíritu y vida de Él, y entonces eso nos da espíritu, o sea, nos da inteligencia y nos da vida. Y por eso Pablo en algún momento dijo, en Él vivimos, nos movemos y somos, citando incluso a unos autores griegos de la época. Pero esa es la presencia de Dios. En Él vivimos, en Él nos movemos, en Él somos. En Él vivimos la naturaleza que proviene de
Dios. O sea, tenemos una naturaleza espiritual. En Él nos movemos, es decir, tomamos decisiones. Nuestra libertad está dada por Dios. La auténtica libertad del ser humano es la que proviene de el entendimiento o la conciencia, porque libertad no es otra cosa que conciencia. Cuando yo decido, cuando yo elijo, lo hago desde una dimensión de conciencia. Yo activo mi conciencia. Yo no puedo elegir, por ejemplo, ser respetuoso con alguien si no tengo en mi conciencia el respeto. Yo no puedo elegir, por ejemplo, ser amable con alguien si yo no tengo mi conciencia el componente de amabilidad. Yo no puedo, por ejemplo, ser ordenado si no tengo dentro de mi conciencia el componente de orden. Entonces, la libertad participa de la conciencia y de acuerdo a lo que tiene la conciencia, esa libertad decide, actúa. Por eso se dice más bien que toda la capacidad para tomar decisiones del ser humano se conoce como libre albedrío, que todos la tienen, pero la libertad, la auténtica libertad es solo la que Cristo nos da. Gálatas 5:1. Bebida en la libertad en la que Cristo os hace libre. Es decir, esa dimensión espiritual en nosotros nos hace auténticamente libres. Auténtica libertad. Porque el que toma decisiones para autodestruir su vida no es una persona libre. ¿Ok? El que toma decisiones para destruir su propia vida no es una persona libre. Entonces, el Dios de este siglo cegó el entendimiento para que no le resplandezca la luz del Evangelio. Pero cuando tomamos esa segunda de Corintios 4:3, el texto es maravilloso. Un verso antes dice, porque si vuestro Evangelio está aún encubierto, en los que se pierden está encubierto. ¿Qué significa? Si la manifestación del poder de Dios todavía no se refleja, no se revela en nosotros, ¿qué es lo que sucede? Pues que no tenemos la oportunidad de que las demás personas puedan experimentar ese poder de Dios, esa manifestación, esa luz, ese resplandor. Entonces ahí somos cómplices, porque sigue cegado el entendimiento de las personas incrédulas. Y a veces hay personas profundamente creyentes que son incrédulas. ¿Por qué? Porque como dice Jesús en Lucas 11:35, asegúrate que la luz que está en ti no sea tiniebla. Entonces, hoy les dejo esta reflexión para que entendamos que hay una comunicación directa con Dios a través de el entendimiento, a través de la conciencia, a través del pensamiento. Estamos conectados totalmente con Él. El ser humano está totalmente conectado con esa identidad que se llama Dios. Otra cosa es que esté en comunión, eso es diferente. Otra cosa es que esté en armonía, otra cosa es que esté en sintonía, otra cosa es que esté en acuerdo. Conectado, sí, y por eso ningún pensamiento se esconde de Él. Por eso si tú estás pensando cosas adversas, negativas, pues eso vas a tener, porque estás conectado con una fuente creativa, creadora. Pero si estás teniendo pensamientos de bien, pensamientos de que las cosas se resuelven, de que todo está en el control de Dios, de que todas las cosas están bien, eso te va llevando a una dimensión de realización. ¿Ve? Porque de alguna manera, como lo han dicho los físicos cuánticos, Dios es ese gran campo cuántico de posibilidades donde todo es posible. Así que los invito hoy a que revisen los pensamientos, revisen el entendimiento y abramos esa posibilidad de entrar en esa revelación maravillosa de Dios, de las palabras del Maestro. Que la presencia de Dios hoy sea quien mueva cada una de sus decisiones, que la presencia interna de Dios sea la que ilumine y fortalezca sus decisiones, que la presencia de Dios sea la que les dé fuerza para emprender toda iniciativa, que la presencia de Dios dentro de nosotros nos dé la capacidad para ver un poco más, reflexionar en temas, reconocer situaciones, caminos equivocados y nos dé la fortaleza para redireccionarlos, para cambiarlos. Eso se llama conversión. Para dar a nuestra vida
una dimensión mucho más en armonía, en paz y ser una vida gozosa y productiva. Un abrazo.